Saludos mis chernovitas, aquí se encuentra su líder, el Chernobylman. El día de hoy, nos encontramos en el segundo capítulo de Backrooms. Honestamente, esta historia la hago con la razón de liberar mi mente de survival, ya que escribir algo nuevo, me ayuda a tener nuevas ideas, así que, espero pronto sacar el capítulo 5. Sean pacientes, también para recordarles, que se suscriban y recomienden el canal para seguir creciendo, así, motivarme más para seguir con estas historias gente. Sin más que decir, empecemos. Backrooms, Black Enigma. Capítulo 2. Después de haber salido del cuarto Manila, Jeremy se encontraba caminando por varias habitaciones del nivel 0, el eco de sus pasos resonaba en la vasta penumbra de las backrooms, un laberinto interminable de pasillos amarillentos y paredes desgastadas. La luz fluorescente parpadeaba intermitentemente, creando sombras que danzaban a su alrededor, como si el mismo lugar estuviera vivo, observándolo con ojos invisibles. A medida que avanzaba, un aire denso y pesado lo envolvía. El olor a moho y humedad se entremezclaba con una extraña fragancia que recordaba a la goma de borrar, lo que incrementaba su inquietud. Sin embargo, el silencio era abrumador, no había ni un susurro, ni un murmullo, solo el latido acelerado de su propio corazón. Realmente, este lugar da demasiado miedo, Dijo en voz alta para sí mismo, mientras seguía caminando por los largos pasillos y habitaciones, observando cómo en algunas ocasiones aparecían algunos objetos en el suelo, basura o lápices, algo que solo indicaba que se trataban de objetos que llegaron a este lugar como él. Continuó su trayecto hasta que al dar vuelta en una pared, se encontró con una escena de lo más curiosa y extraña. ¿Qué demonios? Se trataba de una pequeña tienda de campaña en el suelo, además de una enorme mancha negra en el suelo a unos metros de esta. Observando aquella mancha, se dio cuenta que tenía el tamaño suficiente como para ser un humano, lo que solo indicó algo. Si lo que dijo Emily sobre el efecto de separación es correcto, entonces quiere decir que eso es un cadáver. Dijo en un tono algo frío, la idea de que tenía un cadáver al lado lo aterraba. Sin embargo, el ver que no estaba directamente junto a él lo tranquilizaba, aunque el olor era notable en una pequeña medida, pero era algo soportable. Sin más, Jeremy dirigió su mirada hacia la tienda de campaña y se agachó para observar su interior. Sé que está mal, pero necesito ver si tenía algo útil. Dijo, observando el interior, encontrándose con mucha, pero mucha basura, envolturas de comida, bolsas y hasta botellas de agua vacía. Por la presencia de todo eso ya pudo saber cómo murió el dueño de eso. Murió de inanición. Dijo, observando de reojo la mancha negra a unos metros, suspirando con algo de lamento. Ahora era consciente que debía buscar una salida rápida de este lugar y llegar al nivel 1. El nivel 0, aunque era un lugar sin casi presencia de algo, eso también era un problema, ya que no había forma de tener suministros una vez se terminen los que tiene. Así, este comenzó a sacar toda la basura del interior de la tienda, hasta que observó algo que llamó su atención. Es un diario. Dijo, teniendo en manos un cuaderno bastante grande, abriendo este para leer su interior, observando cómo habían decenas de páginas escritas. Este comenzó a ver sus alrededores por un momento, pensando en qué hacer, hasta que decidió entrar en la tienda. Creo que podría servirme leer qué es lo que escribió. Al momento de ir a la primera página, se dio cuenta que se trataban de páginas escritas de métodos de supervivencia en un bosque, y que el dueño de este diario se llamaba William. Pudo notar entonces que se trataba de un senderista. Eso explica la tienda. Pero si alguien como él murió de inanición, quiere decir que pasó demasiado tiempo en este lugar. Las páginas eran normales hasta que llegó a la mitad del diario, donde notó cómo la escritura estaba mal escrita y temblorosa, hasta que comenzó a leer el contenido, dándose cuenta que efectivamente, fue en ese momento cuando esta persona ingresó por primera vez en este lugar. Día 1. No sé dónde estoy, qué es este lugar o cómo demonios llegué aquí. Iba a salir del bosque cuando caí al suelo y al segundo siguiente estoy aquí. Llevo horas caminando y no encuentro una salida alguna, he gritado por horas intentando encontrar a otra persona. Pero no hay nadie, no sé qué hacer. Me mantengo positivo que alguien podrá encontrarme, solo espero, sea rápido. Al terminar de leer eso,
Jeremy se dio cuenta que este tipo estaba más desesperado que él. Sin más, decidió avanzar unas cuantas páginas más y seguir leyendo la experiencia de ese tal William. Día 14, he perdido toda esperanza. He racionado mis provisiones lo más que pude, pero ya casi me estoy quedando sin nada. Solo me quedan 2 botellas de agua y he caminado quién sabe cuánto. Encima, realmente no sé si realmente han pasado 2 semanas. Este lugar sigue con sus luces encendidas y no paro de pensar cómo demonios este lugar es tan grande. Encontré un lugar para dormir algunas horas. Intentaré hacer algunas exploraciones más hasta encontrar algo diferente. Día 26, encontré algo diferente. Dios mío, es algo diferente. A casi 1 kilómetro de aquí encontré una sección diferente, se trata de una enorme habitación con agujeros en el suelo. Guardaré energías para dormir hoy. Cuando despierte, intentaré investigar ese lugar. Me quedé sin suministros hace varios días y tengo que intentar salir de aquí. Sin embargo, al momento de ir a la siguiente página, esta estaba en blanco. Analizando la información que obtuvo, Jeremy realizó una línea de tiempo en su mente y se dio cuenta de lo que sucedió. Murió al intentar irse. Probablemente deshidratado. Pero, esto es útil. Si dice que hay una sección diferente, debo ir allí. Dijo, cerrando el diario y guardándolo en su propia mochila, ya preparado para salir de la tienda, hasta que algo lo hizo detenerse en seco. Aquellos gritos volvieron a ser audibles. Jeremy cerró la tienda y se quedó allí dentro, observando a través de la tela con mucho temor. Maldita sea, esa cosa volvió. Pensó para sí mismo, mientras escuchaba cómo los gritos rápidamente se acercaban cada vez más, hasta que pudo observar a través de la tela como un ser de grandes dimensiones pasó corriendo. No pudo ver con claridad realmente cómo era, pero se dio cuenta que esa criatura simplemente pasó de largo y se fue a otra dirección. Así, lentamente comenzó a calmarse mientras lentamente abría nuevamente la tienda, saliendo de esta y observar con cuidado sus alrededores. Mejor me la llevo conmigo, dijo, observando la tienda y rápidamente comenzó a desarmarla, siendo bastante rápido, ya que se trataba de una tienda instantánea. Así, Jeremy la acomodó de tal forma que pudiera llevarla en la parte exterior de su mochila. Así, observó nuevamente la mancha negra en el suelo por un momento. Muchas gracias, William. Agradeció a quien alguna vez le pertenecieron aquellos objetos que lleva, y comenzó a caminar a paso rápido, alejándose de aquella sección, mientras su mente comenzó a despejarse, ignorando los sonidos de insectos y demás cosas que solo buscaban hacerlo entrar en confusión y miedo. Estaba enfocado y decidido en encontrar la salida de este nivel. Así, Jeremy caminó por varios minutos por las mismas paredes amarillas, hasta que llegó a una sección que se dividía en 2 pasillos. Asomó su cabeza por uno de ellos y vio que por uno de los pasillos, la luz ya no era visible, sino que era una roja. Parecía ser el mismo nivel 0, pero con un aire de peligro que lo aguardaba. Definitivamente eso es un no rotundo, dijo, mientras comenzó a regresar a la intersección de los pasillos, hasta que se tomó un momento y bajó su mochila y abrió esta, sacando una botella de agua y le dio un sorbo, comenzando a respirar más tranquilo después de beber aquel líquido sin sabor, pero que le traía recuerdos del mundo en el que alguna vez vivió. Así, Jeremy volvió a guardar la botella en su mochila y siguió su recorrido, llegando hacia el otro pasillo, donde pudo observar la misma pared amarilla tapizada. Mucho mejor. Así, se encaminó por esta, observando cómo algo comenzó a cambiar levemente, ya que el sonido de las luces de neón comenzó a bajar un poco y comenzó a llegar a un pasillo cada vez más estrecho, el cual terminó en un desvío hacia la izquierda, y al llegar, vio algo que lo sorprendió. Dios mío. Se trataba de una enorme habitación, la cual tenía en el suelo decenas de agujeros cuadrados que abarcaban casi la totalidad del lugar, y del otro lado de la habitación, pudo observar un pasillo. Así, Jeremy recordó lo que estaba escrito en el diario. William tenía razón, esto es completamente diferente. Esto sí puede ser una salida, dijo con una sonrisa cada vez más grande. Sin embargo, se acercó lentamente al borde y observó uno de los agujeros con mucho detenimiento, pero no logró ver nada. Dejó su mochila en el suelo y la abrió, buscando algo en específico. Logrando encontrar lo que buscaba,
Se trataba de la linterna que Emily le había entregado en el cuarto Manila. Así, encendió esta y la apuntó al agujero. Sin embargo, no hubo cambio alguno en la oscuridad. Parece que no tienen un fin aparente. Entonces es demasiado peligroso caer en uno. Ya veo por qué William no quiso irse apenas encontró esto. Comentó para sí mismo, mientras lentamente llevó uno de sus pies a uno de los bordes de los agujeros y de forma muy lenta, comenzó a caminar con mucho cuidado por la habitación, observando con miedo los agujeros sin fondo que solo eran un incentivo desconocido de lo que le pasaría si se resbalaba. Le llevó varios minutos, pero finalmente logró llegar a la última sección de agujeros, donde finalmente dio un salto hacia el pasillo y pudo dar un suspiro de alivio. Al fin, maldición, solo espero no volver a pasar por aquí. Comentó Jeremy, cuando decidió observar el pasillo y comenzar a caminar, no notando algo a primera vista, sintiéndose decepcionado. Mierda, parecía demasiado bueno para ser verdad. Se dijo algo agotado. Sin embargo, mientras caminaba empezó a notar cambios reales, como que lentamente la alfombra mojada se volvió seca y dura, que el papel tapiz de las paredes perdía decoración y que las luces dejaron de emitir sonido. Así, hasta que finalmente llegó al final del pasillo, el cual daba a una sección diferente, una que hizo que Jeremy se sobresalte, ya que esta sección tenía luces menos intensas, alfombra roja en el suelo, paredes de color blanco y se sentía más tranquilo. No puede ser. Se adentró rápidamente por aquel lugar, observando algo diferente a las mismas paredes amarillas de siempre. Sin embargo, se dio cuenta que esta sección era similar al nivel 0, ya que su estructura era idéntica. Emily dijo que el nivel 1 era muy diferente a esto. Pero es un avance, solo debo seguir. Comentó mientras seguía caminando por el nivel, notando cómo este se veía más ordenado y más cómodo que el nivel 0. Veía con mucho interés todo lo que había en aquel lugar, lo cual no era mucho realmente, solo más habitaciones vacías y la casi ausencia de sonido por la falta habitual del sonido de las luces. Creo que será hacer lo mismo aquí que hice en el nivel 0. Dijo algo decepcionado, viendo que no se había alejado mucho, hasta que notó algo extraño y era como el papel tapiz blanco de una pared se desgarró y cayó lentamente, confundiendo mucho al chico, quien se acercó más para observarlo. Eso sí que fue raro. Este se alejó y siguió su recorrido por el lugar, haciendo que su mente finalmente entrara en un estado de paz, una que pensó no volvería a tener por el constante sonido que se encontraba en el nivel 0. Este logró llegar a una sección más ampliada del nivel y algo lo hizo detenerse en seco. Frente a él, a varios metros de distancia, había una figura humanoide. ¿Hola? Preguntó con temor, y pudo notar rápidamente que aquello no era humano. La figura se dio la vuelta, y se trataba de una especie de hombre con cabeza de televisión. Vestía un tipo de uniforme militar, una boina encima de su cabeza cuadrada y llevaba un delantal blanco. Aquel ser se quedó quieto unos momentos observando a Jeremy, y lo único presente allí era el sonido que emitía la televisión, hasta que lentamente el ser levantó una de sus manos y comenzó a saludarlo. Saludos, explorador. Aquella reacción hizo que Jeremy se sobresalte, ya que era sorprendentemente amigable, y con cautela empezó a acercarse al ser, y este último, bajo los brazos y tenía una posición firme. ¿Quién eres? O mejor dicho, ¿qué eres? Mi nombre es... Pertenezco a la Corporación de Remodelación de las Backrooms. ¿Remodelación? Así es, señor, la corporación tiene el objetivo de renovar, redecorar, remodelar o, de lo contrario, mejorar niveles tal como las conoce. Nuestro propósito es dar una mejor satisfacción por su travesía por los niveles. Suena muy prometedor. ¿Pero qué ganan con eso? Preguntó con cautela. En su vida en el mundo real, Jeremy era consciente que una organización de tal magnitud no haría tales cosas con un propósito de ayudar al prójimo, y lo que siempre se importa son intereses. Sin embargo, tenía sus dudas debido a que este lugar no tiene nada de normalidad como lo era su vida antes de venir aquí, y sin más, el cabeza de televisión respondió. ¿Acaso deberíamos tener otra razón más que ayudar a los exploradores? No se haga cuestiones, querido explorador. Pero debo informarle que debería retirarse cuanto antes de aquí. ¿Qué? ¿A qué te refieres?
Verá, este lugar es conocido como el nivel 0.2. Un subnivel del nivel 0. Y este lugar es una batalla constante para nosotros. ¿Un subnivel? Batalla constante. Este subnivel es muy inestable, y si se fija bien, comenzó a caer. Tras decir eso, Jeremy observó a sus alrededores y comenzó a notar irregularidades, como que las luces parpadeaban, que el suelo comenzó a rechinar, y que lentamente sentía movimiento en las paredes. Todo aquello hizo que el corazón de Jeremy empezara a ir cada vez más rápido, porque si lo que decía este ser era verdad, quería decir que el nivel iba a colapsar. Maldita sea. Jeremy empezó a sobresaltarse, observando con horror cómo lentamente el tambaleo comenzó a ser más notable. Sin embargo, vio cómo la entidad se acercó a él y puso una de sus manos en su hombro. No se preocupe, explorador. Hay una salida, diríjase a la entrada del subnivel. Podrá salir de aquí por ahí. Escuchar aquella declaración hizo que la mente de Jeremy se aclare y lo hizo recordar la entrada, y este observó hacia atrás, notando que no se había ido muy lejos de allí, ya sabiendo qué tenía que hacer. Aunque tenía miedo por la apariencia de la entidad, se sentía agradecido. Entonces vámonos. No se preocupe, explorador, mi deber es quedarme aquí. En eso, Jeremy fue empujado por la entidad y de inmediato, una viga cayó al suelo, mientras Jeremy observó al cabeza de televisión, quien se puso en posición firme, llevó una de sus manos frente a su cabeza cuadrada e hizo el icónico saludo militar. Buena suerte, explorador. Vete rápido. No falta mucho para que la estructura colapse. Jeremy, sintiendo pena por aquella entidad, rápidamente se levantó y comenzó a correr, volteando hacia atrás, mientras el ser simplemente seguía en la misma posición. Muchas gracias. Gritó agradecido, mientras se iba corriendo, perdiendo de vista finalmente al ser. En su escape, Jeremy podía observar cómo cada paso que daba el lugar se volvía más caótico, esquivando escombros que caían del techo, haciendo que el camino sea más difícil. Pero pudo observar, finalmente como a varios metros, estaba la entrada. Jeremy comenzó a correr más rápido intentando llegar hasta allí, pero de repente, una gran sección de techo cayó frente a él, pero sin detenerse, Jeremy corrió sobre esta, hasta dar un enorme salto. El tiempo parecía ir más lento, pero Jeremy había logrado llegar a la entrada, empezando a rodar por el suelo, para segundos después, levantar la vista y ver cómo aquel nivel terminaba de derrumbarse y la entrada quedó cerrada con escombros. Gracias Dios, pude escapar. Jeremy soltó un suspiro de alivio mientras se recostaba en el suelo, observando los mismos tapices amarillos y las luces ruidosas. A pesar de todo, aquello era una normalidad de la cual no debía temer, hasta que éste recordó al cabeza de televisión, y comenzó a ver hacia la entrada cerrada de aquel subnivel. Gracias, de nuevo. Guardó silencio un rato, hasta que se levantó y algo cayó al suelo. Al verlo bien, se trataba de una medalla militar, dando una reacción de sorpresa al ver aquel objeto, pero comenzó a analizar lo sucedido y se hizo una idea. Parece que se le cayó cuando me salvo. La verdad, no esperaba que un ser tan extraño diera su vida por mí. Pero, creo que llevaré esto como un recuerdo. Dijo, para seguido de eso, guardar aquel objeto en su mochila, observando el pasillo en el que estaba, y dio un suspiro algo agotado, empezando a caminar lentamente de regreso, encontrándose nuevamente con aquella habitación con agujeros en el suelo. No mires abajo, Jeremy. Se dijo para sí mismo, para empezar a caminar nuevamente por los bordes de la habitación, con extremo cuidado, y después de varios minutos, finalmente había llegado de regreso, observando la habitación detrás de él. Bueno, fue un intento de escape fallido. Pero al menos estoy vivo. Ahora, creo que debería. Sin embargo, en ese momento, se quedó en silencio mientras escuchaba cómo aquellos gritos nuevamente regresaban a ser audibles. Pero al pasar algunos segundos, estos desaparecieron en la lejanía, haciendo que éste dé una respiración profunda mientras bajó su mochila y comenzó a sacar la tienda de campaña. Mejor me quedo aquí, descanso un poco y cuando despierte seguiré con mi camino. Comentó algo cansado. Después de varios minutos, finalmente había logrado tender la tienda, y comenzó a observarla con satisfacción, entrando en esta, y dejando su mochila a un lado, mientras veía las luces amarillas por la tela. A pesar de todo,
sentía mucha tranquilidad de poder tener algo en lo que descansar. Solo espero lograr escapar pronto. Se dijo a sí mismo, mientras lentamente comenzó a cerrar los ojos, esperando conciliar el sueño, uno que deseaba con mucho deseo, y finalmente podía conseguir. Su mente dejaba de tener pensamientos y simplemente se dejó abrazar por el cansancio, finalmente, quedando dormido. Jeremy se veía a sí mismo en un lugar extraño. Era por lo que parecía ser, un lugar con decoraciones de fiesta, y una canción la cual se repetía de forma constante. Sentía como su corazón latía del miedo, se hacía una idea de dónde se encontraba. Un lugar peor que el infierno, el nivel divertido. Jeremy observaba las decoraciones, los pasteles, todo lo que sabía de ese lugar. Intentó escapar, viendo en todas direcciones alguna salida, hasta que al darse la vuelta, un ser estaba detrás de él. Era alto, su piel era amarilla y tenía un rostro falso pintado con sangre. La entidad observaba a Jeremy con una enorme sonrisa dibujada. Llegaste justo a tiempo, es hora de cortar el pastel. Espero, sepa delicioso. Jeremy despertó de golpe, teniendo su respiración agitada y su corazón latiendo con mucha fuerza. Sin embargo, comenzó a calmarse lentamente, observando que se encontraba en la tienda, y dio con una respuesta sobre lo sucedido. Una maldita pesadilla. Maldición. Dijo, mientras rebuscaba en su mochila la botella de agua de almendras que le había dado Emily, y comenzó a beber de esta. Así, sintiendo como su mente se relajaba más, y comprendió por qué aquel líquido era tan preciado en ese lugar. Algo que ayudaba a no caer en la locura y el miedo. Y supo apreciar eso él también. Se mantuvo sentado, respirando con calma hasta que por fin se sentía listo. Espero eso me ayude a dormir mejor. Dijo, recostándose nuevamente, y descansar de forma más cómoda. Y así, Jeremy se quedó allí, en aquella tienda, descansando en este infierno hecho en habitaciones, un destino peor que la muerte misma, y una desgracia que se vuelve un recordatorio para todos aquellos que tuvieron la desgracia de llegar aquí, la tortura eterna del miedo y la locura en el ser humano. Los Backrooms.